Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Fox News. Un capítulo diferente hoy, sin público. Sin público. Hay público, ¿no? Hay público, no hay pero respete al público. No hay respete a usted. Perdón. Poco público. Pero estamos desde un teatro. Claro. Estamos desde el país que usted va a escoger este 21. País que las K-popers van. Que las K-popers van a salvar. Y bueno, hoy tenemos un microfonito aquí porque tenemos un invitado especial para este capítulo. Puede ser el invitado más especial que hemos tenido en Fox News. Puede que pierda. Pero va a ser porque la gente, además que todos los jóvenes, creo que se van a activar a votar duro ahorita. Claro, el 21. Hay que salir a votar. Ajá, creo que ya te dieron cuenta de lo importante que es, entonces es el invitado más importante. Así es. Entonces, bueno, recibamos así con un fuerte aplauso como se lo merece al señor Iván Cepeda. Sigue aquí en la sillita. Qué pena la silla tan fea, pero es de tu propia campaña. Definitivamente es el gobierno de la austeridad. Veo que han leído el programa, esto comienza bien. Bienvenido, Iván. Bueno, como sabes, esto es un noticiero, ¿no? Entonces queremos dar un par de noticias. Sí, muy serio, sí. Para que, sí, es muy serio. Para que tú también nos cuentes un poco ese lado tuyo de las noticias que salen por ahí en internet, ¿cierto? Todas muy genuinas. Sí, claro, veraces, todas muy reales. Veraces sobre todo. Quisiera empezar con una de las más reales que vi, que me salió hace poco, un titular que decía lo siguiente: Alerta Colombia, filtran audio donde Iván Cepeda hace un pacto con el diablo y la guerrilla para expropiar las iglesias si ganan las elecciones. Okay. Bueno, eso? Con el diablo no he tenido conversaciones con Del Espriella todavía, ni siquiera debates. Y con la guerrilla tampoco, después de los procesos de paz. Y a las iglesias las respeto, por supuesto. ¿Cuál ha sido el titular más exagerado que ha leído sobre su merced? No, hay tanta cosa. Hay un señor que hace unos días, no es un titular, pero hay un señor que hace unos días interpuso una tutela porque los cuellos de mi camisa, de mis camisas, dice él que son soviéticos o maoístas. Entonces, sí, estos cuellos. Y entonces vamos a tener que responder ante un juez por esas circunstancias. O sea, pero puso una tutela. O sea, sí, puso una tutela. Parece inverosímil, pero es cierto. Pero es que sí fue una tutela por usar la camiseta del mundial. No. Parece un poco distinto. ¿Cómo pasa una tutela? Yo no entiendo cómo puede pasar una tutela. Bueno, hay gente que tiene toda clase de vicios y pasatiempos en Colombia. Yo soy más bien de vicios. Pero hay tantas cosas que hay que ponerle cuidado de verdad en el país para que pase una tutela. Pues sí, hay algunas que son un poquito más importantes que los cuellos de mi camisa, es cierto. Y de la camisa de la selección podemos hablar. ¿Qué opina usted de eso, de todo lo que pasa con el uso? Bueno, yo no creo que eso sea un tema banal, no estoy de acuerdo con eso porque pues es un símbolo patrio. Así quieran decir que eso no es sino una mercancía que cualquiera puede comprar en una tienda. Claro, pero sí. Es el que usa la selección de todas maneras sí nos une como nación. Entonces lo que hace la selección, lo que usa la selección, sí tiene un carácter universal para los colombianos. Y que ley, no se la robe entonces una campaña, por favor. Además que está establecido por ley que no se puede politizar la camisa, ¿no? Pero es que los abogados pues vamos en la bandera, el himno y también el escudo, pero hasta ahora la camiseta no es reconocida como un símbolo patrio. Ya. Okay. Pero ¿y todas las camisas que usted usa qué significan? Me gustan, simplemente. Pues a mí me gustan porque tienen un origen. Esta que llevo puesta, por ejemplo, la compré en un mercado artesanal. Es siempre la gente común y corriente. Decidí hace rato dejar la corbata. Bueno, creo que eso tal vez no va mucho con ustedes. Pero sí, en algún momento usé corbata, pero ya no más. ¿Cuándo dejó de usar corbata? Prácticamente 20 años. La última vez fue antes de entrar al Congreso de la República. ¿No le gusta como símbolo? Pues creo que tiene una carga simbólica. No digo que todas las corbatas, estas las veo un poquito más informales, ¿no? Sí, no es una crítica de ninguna manera, pero sí regularmente las usa gente que tiene poder político y económico en el país y son una indumentaria que se hace usar a la gente para pues dar como una imagen de poder. Ahora, ¿qué tal una corbata de la selección? Esa puede ser una discusión interesante. ¿Qué cosa? Que ya está sencilla de por sí, entonces podríamos agregarle. Podría ser un emprendimiento. Ese elemento. Quiero anotar ese emprendimiento.
tenemos ¿Qué también más encontró de una titular? última hora que esa noticia salió hoy hablando de tutelas y denuncias que Ajá. usted, señor Iván Cepeda, denunció ya al señor Abelardo Sí. de la Espriella por 3 cosas: concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito. ¿Cómo así que el señor Abelardo está haciendo todo Sí, yo eso? sé que suena ¿Abelardo? casi que inverosímil. Abelardo, Abelardo, yo no creo. Pero Abelardo es el candidato. Eso dice él. No, pero el- Es apenas como una muestra de su amplio prontuario jurídico y vamos en los próximos días seguramente a ampliar esa con otras denuncias sobre otros aspectos de su vida pues, pública y su ejercicio Claro. del derecho, el derecho de él, no del derecho en general, y vamos a pues interponer otras acciones judiciales. Y tanto estas denuncias como en su momento las denuncias a Uribe. Ha sido además usted el único que ha guerreado esas denuncias, que sí que ha estado ahí. Pues hay otros el- compatriotas ajá, que también lo han hecho, ¿no? Sí, digamos Pero que ha están estado tan muertos. presente. Algunos Pero de está ellos sí, muerto. es cierto. Por ejemplo, hay uno que pero eso Calle yo Sus admiro Ojos. mucho, que fue el defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, que murió en Antioquia en medio de una muy álgida polémica con Uribe. Ya. Porque él había dicho que iban a ocurrir masacres ahí en Antioquia. Y Uribe lo acusó de ser, pues, Sí. solía ser y suele ser un terrorista. Claro, es que es la fácil, ¿no? Señalar y matar. dejar. Y matar, pero es que eso es lo que pasa. es lo Sí, pero hay Eso. justicia. Y vean al hermano de Uribe en qué Bueno. terminó, ¿no? ¿Y teme algún momento cuando hace estas denuncias o cuando hace estos trabajos, estas investigaciones y entre más, me imagino que investiga más cosas entra a impactantes, lugares más notará oscuros. y teme en algún momento estas cosas? ¿Ha pensado en Temo dejarlos? no hacerlas, digamos, temo dejar de Teme- hacerlas. Ya, No, lo motivan yo aún creo que es más, muy ¿no? importante que uno haga lo que tiene que hacer en el momento en que debe hacerlo. Lo peor que le puede pasar a uno es el silencio, la Ya. complicidad, Sí. la connivencia con algo que es injusto. Entonces, yo sí creo que es importante. Sí, claro. Ya a tiempo. Tiene que haber un valiente que Ya lo haga. tiempo. Pues, Pero es ¿no? que sí, Una sí, persona que tenga pero un sí, poquito claro, de tiene que ser sentido Pero de sí, justicia. ajá, Y valentía. Claro, porque Valientes los que están allá en el territorio, esos que les Claro. toca todos los días. Uno tiene mucho respaldo, como mucha gente amiga y bueno. Pero bueno, qué bueno. Eso sí es estar firme por la paz. Deberíamos recrear acá. Está bien, Yo sé que nos gana votos. Usted cójaselo y me lo pone así y me dice, pero acérquele ahí. Usted me dice así. Eso gana votos, eso de mostrar el paquete en las redes. Ah, el Eso paquete, sí. funciona. Eso, sí. bueno, hágalo Pero conmigo. hágale zoom, hágale zoom. Así, con eso, que la gente diga, ah, pero él también tiene un paquetote. Yo desde el comienzo de mi campaña dije que no iba a hacer política espectáculo y por supuesto esas cosas me parecen grotescas, para Y decirlo aquí claramente, estamos. y revelan una personalidad que es profundamente machista Sí, claro. y que debe tener unos traumas psicológicos de fondo muy serios Claro, para eso- tener que su masculinidad reivindicarla con ese tipo Claro, de pero- demostraciones públicas es que algo anda mal Sí, en no, esa es que está psiquis, clarísimo ¿no? que Abelardo es de lo Seguramente. más machista que hay en este mundo. Eso hablábamos, Por lo sí. menos es lo que él intenta proyectar, sí, y que es valiente y que es firme por la patria y que él puede dar miedo y respeto, ¿no? Pero quien intenta con gestos y con ese tipo de vociferaciones, porque él suele rápidamente elevar el nivel de la voz, me he dado cuenta que a él le gusta el grito Claro. y la gritería, eso es pura inseguridad. Cuando una persona se demuestra en exceso agresivo y que sí es capaz de agredir, es porque de pronto es inseguro. No, pero sí, es que es verdad. ¿Ustedes ¿no? qué Pasan- creen? ¿Sí? Sí, ¿Será? no, pues pasan las claro. conversaciones de... Lo del paquete, de- sí. del- Sí, claro. O sea, me pasa mucho con yo me veo el paquete y empiezo a gritarte. Bueno, no hablemos más del tema. Sí, mejor no hablemos más de paquetes porque Hablemos de temas que puedan suscitar algún interés en la opinión. quiero que aquí aprovechemos esta ventana para romper el mito de que todo el mundo dice, pues no todo el mundo, pero todo el mundo que no va a votar por usted dice que es que usted es guerrillero y que usted apoya a la guerrilla y que habló con Sí. yo no sé quién y yo no sé quién. Es que hay ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que de verdad se lo imagina. Sí, hay gente que tiene la con imagen suya un con un uniforme fusil y así, con un fusil Sí. reclutando pero niños. es verdad que se lo imaginan, o sea, es de verdad como que ¿Lo han visto? tienen pasa ese efecto Mandela, y no, es que yo lo he visto, pues como no lo ha visto de ninguna manera porque no fue así, o sea, No, ¿hasta yo, qué punto ha a ver, llegado? O sea, siempre en mi vida he rechazado la violencia. Considero una persona que no puede desarrollar violencia física, por lo menos no es lo mío. Y mucho menos violencia armada y mucho menos reivindicar mis ideas con armas. sí. Yo creo en la fuerza
de la palabra, creo en la fuerza de la acción y he tratado toda mi vida de ser coherente con ese planteamiento. Nada que ver, ni con la guerrilla, ni con nadie que use armas, eso no es lo mío. Y esas fotos que están por ahí rondando. Sí, son de distintas circunstancias de procesos de diálogo, de mesas en las que hemos estado con las FARC, con el ELN. De hecho, en estos últimos 15, mal contados 15 años, procesos de diálogo y he intervenido como negociador, facilitador. ¿Por qué es más importante? Porque creo que hay gente que no lo alcanza a entender, pero ¿por qué es una solución más viable eso? Hacia la paz total, hacia el diálogo, que bombardear y acabar y megacárceles sí, y claro. Mejor dicho, usted mismo ha sido víctima. Porque del llevamos conflicto. en esas 70 años. Algo no ha debido funcionar de esa solución. Claro, ¿no? sí. Si fuera tan eficaz, además de muchos otros argumentos, la pregunta es ¿por qué llevamos tanto tiempo ensayándolo y no ha dado efecto? Y la respuesta es muy clara, porque cada vez que se emprende una acción violenta, eso es como una cadena sin fin. Va engendrando otras acciones violentas. Claro. Llevamos lamentablemente en eso mucho tiempo invertido y poco en el diálogo. Aunque aquí se dice que hemos dialogado hasta la saciedad, yo creo que no hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para entendernos. ¿Y hasta qué punto llega los diálogos? Pues ese es otro miedo que siento que tiene la gente. Es que usted le va a entregar el país. Usted le va a entregar el país. Es que usted le va a entregar el país a la guerrilla. Usted le va a entregar, usted le va a dar a los guerrilleros la impunidad y todo. Sí, y es que usted dice, firme por la paz. Pero es que usted le va a dar porque usted es un guerrillero. Entonces usted le va a entregar el quién país. está ¿Hasta qué límite? Me inspiré a varias. Varias fuentes. Inspiré a varias fuentes. Pero es verdad que dicen eso, Dicen que usted eso, le va a entregar, es que le va a dar usted- impunidad a todos los guerrilleros. Como que la gente le da miedo. Yo eso. participé en un proceso que fue en el de 2016 que decían eso, que iba a terminar entregándole el país a los guerrilleros que se iban a repartir. Yo recuerdo esa discusión. 20 millones de hectáreas, dijo una vez la señora Marta Lucía Ramírez, que era en su momento vicepresidenta y fue también, Sí. o intentó llegar a ser, no recuerdo, y ministra de Defensa. Y entonces dijo que se le iban a entregar 20 millones de hectáreas de tierra a la guerrilla. Así se ha mentido, así se ha desfigurado. Se decía que en ese proceso de paz se iba a entregarle la masculinidad y la familia a la guerrilla y entonces iba a primar el enfoque de género y el rayo homosexualizador. Yo me acuerdo cómo fue esa discusión en el plebiscito. Claro, es periodicazo. No me hable de eso, que periodicazo. Ya que está en el Por centro. favor, periodicazo. mucho respeto hacia el doctor Oviedo, a quien le extiendo, aprovecho aquí una cordial invitación a dialogar. Yo creo que con Oviedo pasó algo y es que a mí me pareció muy bonito un mensaje que dio la izquierda con Oviedo en la consulta y fue decirle, no importa lo que haya pasado antes, usted nos está proponiendo unas ideas progresistas y demás. Vea el apoyo de la izquierda, ¿no? Acá se puede recibir y Pues creo que nosotros lo no sintió. tenemos problema en conversar y más cuando necesitamos hacer muchas alianzas para evitar que Colombia se vaya a convertir en una especie como de país que combina modelos como el que tiene Bukele o Milei o Trump y además con nuestros propios problemas y particularidades. Entonces sí es necesario llegar a acuerdos con personas como él. ¿Y qué cree que hace falta para que ellos digan, vamos Sí. a apoyar a CPA? Como De alguien pronto, como esos Fajardo, votos- como ¿Fajardo? sí, Fajardo, Oviedo, No sé, ellos no que me están ahí como atrevería a que- hablar en el nombre de ellos. De parte nuestra, toda la tranquilidad y la disposición a Digamos, la conversar. invitación está abierta a ellos. Siempre, sí. A sumarse charlar. acá. Con toda De tranquilidad. pronto falta y un bailecito, a lo sin Milei, ningún o problema. Alguna hay que canción. inventarnos un Yo veo baile. que tú lo has alguna- estudiado bastante bien. Es que él es fan No, de Milei. yo soy ese enfermito, yo no es que me la pase bailando. ¿No? Hay Ok. que hacer el paso del Touré, algo. Eso gana votantes, hermano. También le he preguntado mucho a nuestros seguidores, ¿no? Como si lo tuvieran a usted al frente, ¿qué le preguntarían? Pues Y nos mandaron las... sí, mucha gente escribió cosas. Sí. Una chica escribió, ¿por qué es tan lindo? ¿En qué sentido? No, mentira. No, Muy bien, eso gracias. dijo. Modestamente. Pero muchas de las preguntas decían, ¿por qué escogió a Aida Quilcue de vicepresidenta? Porque es una gran compañera de camino y de... Aida no la conocí hace unos cuantos días o semanas, sino tengo muchos años de haber caminado con ella en distintos territorios, distintas luchas, así que la respeto, la quiero y estoy orgulloso que sea mi compañera. ¿Y qué piensa de todo esto que dicen que es que ella no estudió y que no sabe leer y que es una indígena, que yo no sé qué? Sí, sí, eso racismo. se llama racismo. Sí. Sí, pero es lo que dice la gente, yo no sé. Algunos, sí. Restrepo. Seguramente, o el propio de la Espriella.
Sí, es que... No, Velasco ya no además, cree. pero Abelardo no es así. No, no es Abelardo así. no es él no Bueno, es el doctor Restrepo, que tantos estudios tiene encima, casi que acaba con la economía de este país. Pero es ¿no? que eso es lo que... Nos dejó ajá. la pobreza la catapultó a niveles exorbitantes. El gobierno de Duque en general tal vez haya sido muy ilustrado, pero dejó este país en ruinas. Provocó un estallido social que pues todavía se siente en sus ecos, ¿no? Gente toda muy preparada, como el propio Duque, preparada para el desastre. Preparada para ser DJ. Preparada para no hacer para nada, ser- sí. Y guitarrista y sí. Sí, guitarrista. Hace 21. Y amigo del Ñeñe también, que es amigo también de la Espriella, fíjese usted. Es Sí, que obvio, hay claro. una conexión ahí. Creo Los que eso uno es, sabe es algo que- chévere saber porque la gente está algo desinformada últimamente. O sea, y creo que es bueno cuando la gente, y más que todo para estos votantes de centro, van a votar el blanco que no saben qué hacer, informarse de esas cosas, porque creo que ahí se empiezan a quitar miedos. De hecho, Sí, mucha es que hay gente... mucho miedo y todo el mundo está infundando miedo, y es como la campaña Las que se redes, está haciendo. por- Sí, claro. O sea que los medios tienen alguna Sí, pero por supuesto. pero los medios yo los no medios creo. yo no creo que... Pero Pero pues, ¿tú qué crees, Caracol y Quiero RCN no decir, creo. Ricardo Rego no fue al mundial al fin. ¿No? ¿Qué estará haciendo Ricardo Está Rego? haciendo Ricardo, tendrá miedo ahorita. A veces yo hablo con incluso familiares míos de que es, pero ¿por qué va a votar por Abelardo? Y dice, pero es que este guerrillero nos va a... Y cuando ya siento uno hablar y explica unas cosas, como lo de las fotos. Tengo una tía que me decía, pero es que es un guerrillero, que es que él no ha visto las fotos. Y yo decía, pero mire las fotos de los parte de procesos un de proceso. paz. O sea, es que... y la gente empieza a entender. Claro, pero el problema es cómo actúan los medios y en qué dinámicas informativas o desinformativas lo hacen. Digamos, con qué tanta frecuencia, en qué proporciones. Afortunadamente, las redes han servido para que la gente comience a tener otras posibilidades de despertar y de informarse de Sí, otra sí, manera. Claro, ¿no? pero también ayudan Sí, mucho a meter también, más sí. miedo. Claro. Como todo, pero ¿son más democráticas o no lo son? Sí, claro. Y te ha dado duro eso ahorita, que de lo hablábamos esta mañana de... Ah, no, yo no tengo otro programa. ¿Cómo así? No, yo no estaba trabajando con nadie más. ¿Qué? En otras, sí. Sí, no, yo soy otro man, yo soy otro. Siempre es una persona que ha estado preparada para la política desde muy joven, familia de políticos. Sí, yo vengo de un Ajá. hogar de cargos personas políticos. involucradas en Es usted una persona muy preparada, senador muchos años, escogió uno de los mejores senadores muchos años. Y por otro lado tenemos un influencer. Abelardo, que Ajá, es como que es, y digo, un showman. tenemos una persona que se ha preparado toda la vida. Pero yo para diría la que es algo más política. peligroso que eso. Yo- Yo yo- creo que no es simplemente un hombre trivial, banal, ¿no? Él es una persona peligrosa Ese es el porque problema, sí. no Y- tiene escrúpulos. Y a eso iba, que quería yo decir un poco a la gente, y era la cantidad de votos tan grande que sacó en primera vuelta, o mucho ahí, y es que ha entendido el mundo del TikTok, de las redes, del stream. Yo creo que por ahí ha sacado muchos votos. Por si ha estado una política más tradicional mucho tiempo. Ha sido duro Sí, adaptarse. pero más que ahora él, yo a diría esto, que él lo que ha hecho es meterle a esto una inmensa cantidad de dinero. Paga todo lo que se quiera, desde votos hasta pautas enormes en las redes Ya. sociales. Donde Y con Abelardo- eso, donde Abelardo pues sí están sí, pagando. puede ser que estén comprando muchas conciencias, ¿no? Claro. Y eso, Sí, con la y plata eso, se- eso también como Firmes por la regularlo. plata, como decía. Firmes por la Firmes plata. por la plata. Sí. Esas regulaciones que hay, esos topes de campaña. Sí, porque tanto, nadie hace tanto nada. dinero que ha entrado, que es demasiado dinero el que están gastando. Eso, ¿qué nos puede hacer pensar a los colombianos? Ese despilfarro en campaña tan grande que hay de parte de Abelardo. Pues que tenemos que cambiar la política. Nosotros hicimos en esta campaña ese ejercicio de la austeridad. Es realmente todavía en esta sociedad difícil que uno pueda hacer política como quiere, pues yo quiero y lo hemos logrado hasta cierto punto, de la manera más económica posible y sobre todo con el esfuerzo, con la conciencia de la gente. Pero bueno, eso es un proceso y hay que ir ganando en eso. Otra pregunta que preguntan nuestros seguidores es como que no, esta es más una pregunta mía. Un seguidor, Pero de otra cuenta. Sí, de otra cuenta yo escribí allá. un seguidor que te habló esta mañana. A mí siempre me parece chévere como hablar de las cosas que uno apoya, decir lo que no le gusta y de lo que uno no apoya, que es lo que le gusta también, ¿no? Como el gobierno de Petro de todos estos 4 años, que usted dice, esto a mí no me gustó del gobierno de Petro y quiero hacerlo diferente. Yo lo que diría es que nosotros somos un proyecto. Claro, yo entiendo la expresión del gobierno de Petro, pero es un gobierno un poco más colectivo. Nosotros hemos hecho un partido político, tenemos unas, digamos,
organizaciones que están ahí y tenemos distintos liderazgos. El presidente, por supuesto, es el que ha liderado todo este proceso y hemos cometido errores. Él los ha cometido también y hay vacíos y hay equivocaciones. Uno de esos vacíos, para que no crean que voy a salirme por la tangente, es el problema de la corrupción, porque no hemos podido todavía eficazmente acabar con la corrupción y es una de las tareas que va a tener mi gobierno, enfrentarnos pero con todo a la corrupción. Es que la corrupción siento que es de los mayores, más que la inseguridad, más que la guerrilla, más que cualquier cosa, la corrupción es la que tiene. Es que es la que no deja que avance. Usted no puede invertir a la educación si lo que invierte va a la corrupción y pues se pierde, ¿no? Creo que puede ser la primera medida que tome el gobierno. La primera que yo tomé es que en estos días anuncié a la persona que va a estar a cargo en nuestro gobierno de esa tarea, que se llama Iván Velázquez. ¿Por qué decidimos que sea el doctor Iván Velázquez el jefe del sistema anticorrupción? Porque él tiene una historia de vida que ha mostrado no solamente intención, no solamente ganas, sino resultados. Él fue el que llevó en buena parte la investigación por la parapolítica, que terminó con 70 congresistas en la cárcel. Él hizo en Centroamérica un proceso con una comisión que se llamó la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, que terminó prácticamente desmantelando una red de corrupción que dirigía el presidente de Guatemala y por eso lo echaron de allí. Entonces creemos que sí es una persona que tiene algún tipo de experiencia en esa materia. Es que está aprendiendo ahí el hombre sobre... Pero digo, esa es simplemente una medida. Otra inquietud que tiene muy grande, y eso sí es de todos los colombianos, hasta yo creo que nuestra también, es que la inseguridad Colombia está inseguro en todos sentidos, y la ciudad, los pueblos, los... puta, mi corbata. Mi corbata. ¿Cómo qué medidas usted va a tomar? Es como por lo que va a empezar para todo este tema de la seguridad en todo lado, ¿no? Para allá, la selva, tipos de... Sí, es que hay mucho tipo de inseguridad en diferentes delincuencia, pues. Niveles, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar? Porque sabemos que no son las de Abelardo de hacer 10 megacárceles. No, por supuesto que no. Aquí hay que hacer cosas en distintos planos convergentes. Por supuesto que hay que apoyar a las fuerzas militares y de policía, sus capacidades, pero claramente evitando que eso se convierta en formas de violar los derechos de la gente. Es decir, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Por eso, en este gobierno que estamos concluyendo, el ejército y la policía muestra los menores índices de violación de derechos humanos. Aquí se acabaron las masacres en las que participaban miembros de fuerza pública, la protesta social que terminaba con los jóvenes heridos o muertos por efectos de disparos. En fin, hemos avanzado en eso, pero también hemos avanzado en darle a los miembros de fuerza pública una condición de vida más digna. Que tengan salario, que tengan prestaciones. Eso ayuda a que las fuerzas militares también tengan pues un comportamiento más digno y humano. Y pues por supuesto, pero también hay que acabar la pobreza. Ese no es un proceso fácil, ni sencillo, ni automático, pero es parte del problema de la seguridad. Si nosotros tenemos municipios, territorios del país en donde le cerramos la puerta a las economías como el narcotráfico, vamos a avanzar en esa lucha. Y además la historia lo ha mostrado que poco funciona presionar al ejército y demás, y acabamos en cosas como falsos positivos y demás, a dignificar el trabajo, darle la importancia que tienen las Fuerzas Armadas y que sean personas que trabajen por pasión a lo que están haciendo. Dicho esto, eso es lo que hemos visto en las fuerzas militares. Para dignificar mi trabajo. Yo esto digo, dignifíqueme, por favor, un poco. Si queda presidente, le aumento. Que se vea. Vas a tener que hacerlo. Que se vea. Sí, ojalá. Lo dijo al presidente. Aquí hay una pregunta que esta me pareció muy interesante de uno de los seguidores. Es, ¿qué país del mundo dice así me gustaría que fuera Colombia? Pues yo no diría uno en particular. Bueno, si se trata de sistemas de gobierno, pero podemos tomar de muchos, sí. Nosotros recientemente hemos estado estudiando mucho lo que ha pasado en México, por ejemplo, en los últimos años, con los últimos gobiernos. El primero, sí, bueno, lo del Mundial también, pero el de Manuel López Obrador, de la presidenta Sheinbaum, ahí hay cosas que aprender. También
del presidente Lula da Silva. Ahí ya se han hecho políticas sociales muy interesantes. Y bueno, hay otras partes del mundo. Los países escandinavos tienen políticas sociales que han sido interesantes. Bien. Los países sí la tienen. No es, sí. Sí, ¿no? claro. Chévere. Además hay una mezcla de ideas que creo que eso es lo que se llega. Pues, y las nuestras que son fundamentales, ¿no? Claro. Se trata de poder traer, pero también incorporar. Lo primero es incorporar nuestras buenas experiencias. A mí me gusta mucho Colombia por la naturaleza, sí. Me gusta mucho viajar y conozco mucho de aquí. Y pues el fracking claramente es algo que va a destruir mucho el ecosistema. ¿El Franklin? El Franklin. El Frankenstein. Don Franklin. El El Frankenstein. Frankenstein. Y siempre que yo publico algo del fracking en redes sociales, la gente dice, pero entonces la minería ilegal sí está bien, no se da cuenta cómo destruye todo con la minería ilegal. ¿Qué es eso que pasa con la minería ilegal? Bueno, depende de qué minería, porque hay una que se practica artesanalmente que tiene efectos muy, así sea ilegal, son efectos puntuales, que es la minería artesanal, que muchas veces es considerada ilegal. Pero la minería que se practica a gran escala, por ejemplo, la minería de aluvión, en la que se hacen esos pozos de mercurio y se intervienen los ríos de una manera tan agresiva con dragas, pues esa es absolutamente letal. Ahora, más allá de lo que es la minería ilegal, el problema es la minería en general. En Colombia no tenemos un código de minería que haga que la riqueza mineral pueda ser trabajada, explotada de una manera en la cual beneficie al país. Fíjense ustedes qué pasó con la esmeralda, por ejemplo. Esmeralda terminó convertida durante décadas en la riqueza de una persona. Claro, de una el señor familia. Víctor Carranza y su familia, sí, claro. señor. Porque la nación no tenía, digamos, la atribución constitucional de controlar y explotar la esmeralda. Hasta hoy tenemos esas circunstancias. Y el oro, algo similar. Y algo similar ocurre con el coltán, por ejemplo. ¿Y entonces cuál es la que...? Hay que crear un código minero que permita que se exploten la riqueza mineral, pero con cierta regulación y ciertos parámetros, y que se beneficie no solamente a la empresa privada, sino también a los mineros y a las asociaciones de mineros pequeñas y medianas, que han hecho durante mucho tiempo minería que es sostenible ambientalmente. Eso es algo que pasa con el fracking ahorita, y es que se dice, vamos a hacer fracking sí o sí, de parte de la otra campaña, es vamos a hacer fracking. En los páramos, hasta en el baño de la casa. Sí. No, pero eso es seguro, no, eso si se hace bien, eso es seguro. Sí, vi al señor ese que estaba parado sobre los frailejones hablando con una señora de cómo cuidar los páramos. Sí, lo hacemos con cuidado y si son frailejones, que también nos ayudan. Eso es lo que ha hecho la gente, sí. El señor Restrepo, que es muy inteligente, muy educado y muchos títulos. Y más que nada, cuidados. Muy humano. Le meten un cuentocito yo a la gente decirle, es que eso va a traer riqueza a todo el mundo. Y primero que todo, eso va a dañar el ecosistema. Y no va a ser rico a todo el mundo, va a ser rico a las empresas privadas. Pero hay un argumento que ha presentado el presidente Petro, y ahí sí el presidente Petro ha liderado eso ejemplarmente, que es la idea de que ya el petróleo como economía o como centro de la economía pues cumplió su ciclo histórico y que hay que hacer una transición energética. Entonces el fracking pertenece ya un poco al pasado. Claro. Es literal y qué chistoso que lo estén vendiendo no hay... como el futuro cuando es de el verdad pasado. es el pasado. Ajá, es que es una forma de ganar plata mucho más rápido para las empresas que lo van a hacer. Pero sí, a costa de qué, ¿no? Porque para que la gente sepa, no hay manera segura de hacer el fracking. Es que no hay, ya se demostró que eso es totalmente cierto. La misma señora que estaba explicando eso en ese video del frailejón tenía dificultades para decirlo, ¿no? Sí. No, que hay que hacer esto y más abajo y más arriba a la derecha. Y ya se demostró que siempre hay filtraciones, O sea. No, esa es una tecnología que por esencia es destructiva, invasiva. Es lo que llaman una fracturación hidráulica. Es inyectarle a la tierra, pero millones de litros de agua y provocar unas grietas que son incontrolables. Que eso era como hacer una, con todo respeto, era como hacer una violación con preservativo. Bueno, es un ejemplo que tal vez... Un poco burdo, ¿no? Pero así somos nosotros. Es un poco burdo. Dejémoslo así por ahora. Pero es algo que está mal de cualquier manera. No, eso no está mal, eso es peligroso. Es peligroso. Y eso puede acabar con el... Como una sobre todo ahora que vamos...
Ya estuvo bien, ya estuvo bien. Está bien, entonces el problema aquí es que volvemos al Claro, problema. que es y peligroso, el sí. petróleo. Sí, claro. ¿no? Y es que es más chistoso y es, no, pues que la tecnología avanza, entonces sacamos más frackings. La tecnología avanza, entonces cambiemos de energías más bien, ¿no? Los Y de esfuerzos fuentes de tecnológicos energía, sí. deberían ir hacia allá, Sí, ¿no? claro. Pero ¿para qué cogemos el futuro para meterle al pasado? Sí, pues, No, y sobre pues, todo bueno, porque ahora en el futuro precisamente viene una sequía enorme, que es la del niño. Si uno mezcla niño con fracking, eso es una magnífica solución. Como echarle gasolina al incendio. Es como es como una no, violación. Todo insistente. Es la idea. Abelardo nos dice a los de la izquierda que nos van a destripar, ¿no? Es como el mensaje hacia los que estamos del otro lado, ¿no? ¿Qué mensaje le da usted a los que van a votar por Abelardo? O sea, a toda esa gente que... Ah, bueno, sí, ¿no? Que Claro. van Que a no votar. voten por él. Primer asunto. Segundo asunto. Que nosotros... Qué gran mensaje. que nosotros... ¿Cómo no? Por eso es De que es nosotros. candidato a la presidencia, hermano. nosotros. Que le llegan No se las me- ideas, no se me hermano. Está bien, sé que es una idea un poco utópica, pero hay que decirla. Claro. Es una mala idea votar por Abelardo de la Espriella. Pero lo que diría es que para ellos el mensaje es que nosotros no vamos a hacer de la violencia una manera de comportarnos hacia ellos. Y si son oposición, en los próximos 4 años les ofreceremos el diálogo. Eso es mejor que... Eso es mejor. No, ya, es ya mejor nomás con que el preservativo. destripar a Sí, los claro, demás es que esos candidatos. mensajes son Sí. demasiado Y en una sociedad que hay agrestes. tanto odio, pues es que genera más, además que generar odio acá en Colombia es muy fácil. Es que es un país muy Y- violento, es Y si el demasiado presidente sale a decir hay que destripar a la izquierda, Sí, pues como- es que Es que da miedo, de verdad. si acá se da mata miedo. gente por decir es que Millonarios es mejor que Santa Fe, que Millonarios es mejor que Santa Fe. Ah. Ahora imagínese cuando el presidente salga a decirle es que hay Hay que que destripar. destripar. No, pero ¿para qué ir tan lejos si ya hemos visto las escenas, videos de señores saliendo bueno. con machetes, No, con es que es armas, demasiado, este país es demasiado gritando, violento. pues, gritando firmes, no modulan la voz, eso tiene que ser siempre Claro, gritos siempre. y violencia. Y violencia. Es decir, son comportamientos en los cuales la violencia prima. ¿Cuándo sí grita Iván? Una persona que no le gustan eso. ¿Cuándo sí Pues ha gritado? en ¿Cuándo? trato de no gritar. Trato. En una A veces violación se me siempre vuela está la piedra y grito, sí, pero no. Trato. Fuera de ¿En lugar. una qué? No, fuera de lugar. Ya está fuera de lugar lo que estoy ¿Otra vez? diciendo. Otra vez. Totalmente Ahora sí voy a fuera- gritar. Totalmente fuera de Estoy a punto lugar. de gritarle al guardia que lo saque. Por favor. Sí, seguridad. Si usted tenía alguna diferencia política con su señor padre, cuando los dos, ¿hubo un muchas momento veces, sí. que hubo algún momento de diferencia política, que su merced entra a otro partido, ¿qué diferencias, qué charlas tenía usted con su señor padre? Pues, A pesar eran de ser siempre ambos hacia la izquierda, ¿no? Muy Pero que- cordiales y respetuosas y cariñosas. Bueno, tuvimos diferencias y en su momento las discutimos, pero ante todo, hacia mi padre, admiración profunda y su ejemplo que intento llevar con decoro. ¿Qué palabras recuerda de su padre últimamente en todo este... Yo, más que una Ok, frase o una palabra, ok. su actitud de ser siempre muy coherente en sus momentos más difíciles. Siempre estaba en lo que había que estar. A ver, una anécdota un poquito difícil cuando mataron a José Antequera el día en que se produjo ese asesinato. Llegamos a la casa de la Unión Patriótica y estaba eso cercado de policía y el techo de esa casa era de cristal. Entonces entraron las gases lacrimógenos. Todo el mundo desenfundó un arma porque había muchos escoltas ahí. Ya. Y mi padre estaba sentado en una máquina de escribir, llamando gente. Le dije, vámonos de aquí. Me dijo, no, espérate que esto lo vamos a resolver. Y no, y lo logró resolver. ¿Ah, sí? Llamó al procurador, no sé qué, y se aparecieron. Pero Pero claro. esa era su actitud siempre, sí. Claro, no perder el control. Y es que esa es la En verdadera. esas situaciones, Yo tenía le cuento una anécdota yo también. A ver, Seguro venga, a no ver. es tan No, tenía un interesante, profesor que me decía eso de la paz, que es la paz no es que todo sea bonito y que todo sea bello. Nos explicaba, me decía, la paz es conservar la calma y conservar la paz, valga la redundancia, en los momentos más caóticos. Creo que es algo que pasa Es con parte Colombia de ahorita. las actitudes, sí. Estamos en un país donde todo está ahorita violento, que sufrió mucha violencia. Creo que atacar con violencia es lo que menos conviene, es tratar de mantener esa calma, y lo que lo lleva a uno a ser coherente como... Sí, y al mismo tiempo de diferenciar la calma de a ver, ¿cómo decirlo? La indiferencia o la Claro. pasividad o la falta de energía para ser lo suficientemente rebelde y crítico frente a lo que hay que hacer. Es decir, eso de la serenidad bien, pero una serenidad Que desafiante. actúe. Hay maneras de ser Que rebelde transforma, también. que Sí. puede desafiar el poder Sí, de alguna manera, o la fuerza.
Sí, por ejemplo, lo que ha hecho el CRIC, hablando de ahí de Aquilcue, ¿no? Ajá, Ellos han resistido mucho tiempo sin armas. Y ese es- Sí. Ya han recuperado sus tierras. Pero así es como Tienen una guardia desarmada. Entonces, como para ir cerrando. Ha sido un diálogo muy instructivo. Sí, no, creo que hemos aprendido bastante y también Pues todo, pues, sí. la gente. Muchos me escribieron de las preguntas. Es lo que dice la gente, ¿no? Con todo La respeto. O sea, es la gente, no soy yo. Sí, yo he visto Muchos cómo de- se ha movido eso. Sí. No tienes red ahí, no estás conectado a internet, pero sí. No, pero es que ya las había coleccionado. Ah, era de antes. Sí, claro. durante esta tarde ya yo Muy cogí bien. las mejores preguntas. Claro que sí. Él es un periodista, hombre. No, soy un profesional. Un periodista, mejor dicho, Se ve, sí. ni Vicky Mucha, habla, ni Vicky habla. mucha gente de los opositores, por decirlo así, los argumentos siempre son como demasiado superficiales y lo critican a usted por su apariencia física, ¿sí? Ok. Que está despeinado, que tiene los Muy dientes bien, torcidos, chévere, sí, que las bien. camisas son de Está una hablando, religión. está hablando de él o está hablando de mí. De hecho, ¿Tiene algo conmigo, hermano? es un mensaje para los dos. Ahí pusieron para Iván y para Sánchez. Sánchez. ¿También? Sí. No, la pregunta es que, o sea, ¿usted qué les puede decir a ellos? Pues, Como de, porque qué pasa con la Soy como apariencia soy, yo física? soy una persona auténtica. No me maquillo, no me intento ver como no soy. No me baño. No, bañarme sí. Todos los días, regular y juiciosamente. Pero lo que sí no hago es maquillarme. Eso no lo voy a hacer. Mostrarse como Tal como es, y- como un colombiano real. En nuestro país, lamentablemente, la apariencia es lo que prima, ¿no? Mercedes de la filosofía, ¿cómo vería o cómo solucionar ese clasismo tan grande que hay en Colombia? Que hay muchísimo. o sea, Porque la gente se avergüenza de sus orígenes muchas veces. Hablábamos de Abelardo de la Espriella. La Espriella es un hombre que viene de una familia que es popular en sus orígenes. Pero precisamente, él sí le gusta Sí, maquillarse. ponerse el peluquín o no Sí. sé qué es esto lo que usa él. Pero lo digo con respeto, lo digo con respeto. La Pero sí corbata tiene- fina, Sí, los todo tiene que zapatos. estar ¿no? claro, súper- como... Entonces, cuando uno ve a la gente en esas es porque alguna inseguridad tiene. Y eso quiere decir Ya. que se avergüenza de sí mismo. Quiere decir que tiene entonces que aparentar o buscar ser otro y Sí. proyectar una imagen. Entonces, y eso se hace en muchas esferas, vaya y venga, pero cuando uno es un político, Claro. cuando tiene que la responsabilidad de hablarle a la gente con verdad, eso a mi modo de ver es desastroso. Claro. O sea, es mejor tener el alma limpia y los dientes torcidos Pues sí. que los dientes limpios y el Sí, alma pero torcida. y sobre todo no vivir Sí, pero hay una no frase. vivir en la cosa de que si uno se hace una cirugía y se pone botox Va a y ser mejor piensa que persona. tal, entonces va a ser Significa más que- exitoso. Sí, eso sí Claro, no o tiene sea- nada que ver una cosa con la otra. Además, ¿qué pasa con esto del discurso en que alguien tenga un discurso un día de que este es un país de cafres y de malagradecidos, y que nuestra comida es una porquería y que, Sí. mejor dicho, y que luego Y firmes por la en patria. 2 semanas estemos firmes por la patria y estemos... cuál patria? O sea, es algo, habrá algo de hipocresía y tan bonita es Colombia que logró cambiarle el En discurso en 2 2 días, semanas, sí. en 2 días. ¿O qué pasa ahí con, Sí, con que ese...? estamos a unos cuantos días de la votación, ¿cierto? Pero Abelardo no creo que sea. No, yo tampoco. Hipocresía. Hipócrita, no Pero creo. fíjate, Pero el candidato, ¿verdad? Sí. el mismo, sí, tal vez. Bueno, Iván, de verdad, muchas Muchas gracias, gracias, muchachos. por este Muy amables. espacio. Ojalá la gente... gracias. Me ha pasado muy divertido. Espero la que gente- haya quedado algo. A la Sí. gente que nos está viendo, porque suelen vernos en los teatros, solemos llenar teatros. Somos he súper visto. exitosos. Somos un éxito, somos un éxito. Mejor dicho. Algo que pasa, y de hecho lo decimos mucho, hablamos de política casi siempre en algunos de los capítulos, y obviamente la mayoría de las personas que asisten, que seguramente son personas con una ideología de izquierda, pero también hay muchas personas de derecha Que nos ven. que nos ven y que en los teatros hacen la mal sencillo y nos molestamos, y es muy bonito ver cómo en 1 hora y media, 2 horas que hacemos de show en vivo, por un momento 1000 personas con ideas muy diferentes, todas convivimos, todas reímos de lo mismo, todas nos burlamos unos de los otros y todos salimos en paz y al final todos nos tomamos fotos. Entonces el mensaje es decirles gracias a todos los que lo están viendo. Esto más allá, pues claro, nosotros quisiéramos que la segunda vuelta a la izquierda ganara, ¿no? Que Barra. Ajá, que barra. Sí, claro, ajá, que barra. Que destroza, no, que destroza, usamos la palabra, No, esa- esa- esa es la palabra. Destripar es la palabra. No. sí, que barra con esto. Entonces la vaina es, gracias por estar acá, gracias por verlo
tenerlo acá porque sé que más de una persona con la ideología derecha Está aquí y lo está viendo. Y está justo como riendo. que si lo ha visto hasta acá es porque le ha encontrado coherencia al discurso. Entonces, qué bacanos invitarlos a que vayan a votar, a gracias. que dialoguen, a que charlen, a que se tomen un café Sí, estos que días antes de las votaciones. nada de violencia. Y se va a aclarar mucho el panorama de por quién votar por él. Gracias. Sí, Gracias, salgan muchas a gracias. votar. Nos vemos. Nos Muy vemos. amables. Ahí para la fotico. Gracias, Iván. Muchas gracias.